estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado, ideado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema, a mí me parece que es muy importante, sobre todo en esta época que usted ya está pensando en irse a la terraza a tomar sol para ya estar bronceada el día de la primavera, que tenga en cuenta que hay un tema que se llama melanoma, que es muy interesante que usted se entere de cuáles son las causas que lo pueden producir, cuáles son los diagnósticos que se hacen, cómo son los tratamientos que se llevan a cabo para que usted no tenga problemas con esa palabra, melanoma. Para eso nos acompañan la doctora Florencia Pascualini y la doctora Verónica Reyes, ambas del staff del Hospital Privado, y vamos a conversar sobre este tema. Gracias a ambas por venir al programa, un gusto tenerlas acá. Gracias. Y vamos por la punta, ¿no? Muchas gracias, Rubén. ¿Qué es el melanoma? Bueno, cuando hablamos de lunar maligno o lunar cancerígeno, nos estamos refiriendo al melanoma, que es el cáncer de los melanocitos. Los melanocitos son células que están en la piel, en las mucosas y que forman la melanina, el pigmento. Estas células se transforman y generan el cáncer de piel, ¿sí? El cáncer en melanoma. El melanoma representa el 5% de todos los tumores de piel, pero el 90% de muertes por cáncer de piel. O sea que es muy importante la detección precoz. El melanoma puede afectar la piel, las mucosas, los genitales, las palmas, las plantas, las uñas, o sea, cualquier parte del tegumento. ¿Todos los melanomas surgen de lunares o no? Muy buena pregunta. En realidad, desde que nacemos hasta los 40 años aproximadamente, vamos a ir adquiriendo lunares, que son grupos de células pigmentarias o de melanocitos que son inofensivas, son benignas. Hay estudios que han demostrado que el melanoma puede surgir de un lunar previo en aproximadamente el 26% de los casos. O sea que en general el melanoma aparece novo, es decir, en piel sana, es lo más frecuente. Está bien. Yo pensaba preguntarles cuáles son los síntomas, ¿no? Porque a veces cuando uno dice cuáles son los síntomas, náusea, dolor, pero acá es un síntoma visible, aparece el lunar pero no siento dolor. ¿Cómo es el tema? Claro, tenemos la ventaja que la piel es de fácil acceso y que con un autoexamen o con una consulta dermatológica podemos detectar una lesión sospechosa o maligna. Al principio el melanoma en estadios tempranos es muy difícil diferenciar de un lunar benigno común. Ahí los dermatólogos recurrimos a dermatoscopías y examen clínico para que nos ayude a diferenciar. Ya cuando da síntomas, o sea que sangra o que se lastima o que cambió de color, está la lesión avanzado. Existe una mnemotecnia que es el ABCDE, que es muy conocida, que es para la población en general y que nos ayuda a identificar una lesión sospechosa. ¿Cómo es eso? El A es de asimetría. ¿Qué quiere decir? Que es una lesión, la dividimos en mitades, tiene que ser simétrica en todas las partes. La B del borde. La lesión tiene que tener un borde regular, se tiene que poder dibujar. Si el borde es irregular es sospechoso. El C del color. El color tiene que ser uniforme. Si una lesión tiene 2 o 3 colores, es sospechosa, nos tiene que llamar la atención. El diámetro, una lesión más de 6 milímetros, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que alertar. Y la E de elevación o evolución, que es una lesión nueva, una lesión que ha cambiado, también es sospechosa. ¿Existen factores que nos hacen más o menos propensos a tener melanoma? Sí, eso sí. Hay como en muchas otras patologías, ¿no es cierto? Hay factores de riesgo para tener el melanoma o este cáncer de piel que estuvo hablando Verónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo que conocemos para esta enfermedad o cáncer de piel que es melanoma? Tenemos factores genéticos y factores fenotípicos, ¿sí? ¿Qué es fenotípico? El fenotipo es las características que tiene un paciente. Por ejemplo, el fenotipo de un paciente puede ser piel clara, ojos claros, tendencia a las pecas, ¿sí? Es la capacidad que tiene la piel de adaptarse al sol. Entonces, los pacientes con piel clara, ojos claros, tienen un fenotipo más bajo, por lo tanto, más riesgo de tener un melanoma. Aquellos pacientes que tienen un fenotipo más alto, un fenotipo 4 o 5, que tienen la piel más oscura,
con menos tendencia a quemarse y demás, o más adaptación al sol, tiene un fenotipo más alto y por lo tanto más riesgo de melanoma. Tanto los factores estos genéticos, como dijimos recién, como los fenotípicos, son factores que no los podemos cambiar, ¿sí? No podemos cambiar los genes con los que nacimos o pretender ser yo alta o rubia o morocha si soy más bien castaña, ¿sí? Entonces la parte esa son factores de riesgo que decimos que no son modificables. Después hay un factor de riesgo que son los factores de riesgo ambientales, ¿sí? Donde en el caso del melanoma se sabe que el factor ambiental más asociado con el melanoma es el sol, ¿sí? La exposición solar. Ese factor de riesgo sí lo podemos modificar, ¿sí? ¿Y cuál es el tipo de sol que se asocia al melanoma? Es la quemadura solar aguda que ocurre generalmente en el verano. Como recién usted en la introducción hablaba, que empieza el verano, nos queremos broncear como algo lindo, y generalmente vamos a la playa, nos ponemos rojos, esto de ponerse rojo, fucsia, eso es un factor de riesgo para tener melanoma en la vida adulta. Claro, porque en realidad tanto en la azotea, como dije yo recién, Sí. o en la playa, si vamos entre las 8:30, 9 de la mañana hasta las 11 y después volvemos a las 4 de la tarde hasta las 6, Sí. 7, no hay problema. El problema es que tomamos sol a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando el sol está perpendicular prácticamente sobre nuestro Exacto. cuerpo y la piel se incendia. Una regla por ahí que solemos decir a los pacientes, o una cosa fácil de asociar es, si vamos a la playa, si vemos, nos tenemos que fijar en la sombra. Si la sombra nuestra es corta, el riesgo es alto. Bueno, sombra corta, riesgo alto, ahí me tengo que escapar del sol, ¿sí? Nosotros como dermatólogos, por lo menos nuestra postura no es no sol, sino tratar de aprovechar, ¿no es cierto?, del sol en forma inteligente y saludable. No es que no podemos ir al río, a la pileta, a la playa, pero si vemos que a la 1 del mediodía subo a la terraza y siento que la piel me está quemando, es también una señal, ¿no?, de alerta, algo me está diciendo que me tengo que correr, ¿eh? Entonces, ese tipo de actividad obviamente no la aconsejamos. Bueno, pero ahí el problema es el defecto de ser mujeres, y no soy misógino. No, Porque vale. con tal de broncearse son capaces de hacer la calamidad más grande que pueda existir. Sí, sobre todo... Me tengo que broncear porque en 10 días tengo la fiesta Sí. de tal y tengo que ir bronceada. En esos casos, ¿qué recomendamos? O sea, si querés estar bronceado, hay por suerte otras opciones hoy. Están las cremas, ¿sí? Están cremas cremas con... ¿Protectoras? No, cremas que ¿Te te dan... filtran? cremas que te dan un tinte a la piel. Perfecto. Para esto, si uno le gusta estar bronceado y quiere tener un evento y demás, por lo menos ahora, no cama solar, ¿no? Pero hay algunas opciones como cremas no protectoras solares, sino que te tiñen la piel y momentáneamente podés... Porque está visto como que el bronceado es una cuestión de estar saludable, o por lo menos hace unos años, ahora se está tratando de cambiar un poco, ¿no?, esa tendencia de que el bronceado es señal de estar saludable o estrato social más alto, no sé, en un momento se veía como... Antiguamente decíamos, es chic. Claro, por eso. Bueno, recién mencionaste la cama solar, y esto como última Sí. pregunta para este bloque. ¿La cama solar es tan dañina como el sol perpendicular? Es más dañino incluso. ¿Más dañina? Más. Ah, bueno. Bueno, listo, ya está, dijiste todo. Sí, o sea, preferimos que el paciente vaya a tomar sol antes que vaya a una cama Está solar, bien. ¿sí? Hay países Está que están bien. prohibidas. Está bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos enseguida. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema que hoy estamos tratando es melanoma, cáncer de piel, y con todo lo que puede traer acarreado esta manera de querer broncearse a toda velocidad o lo que sea. Me acompañan la doctora Florencia Pascualini y la doctora Verónica Reyes del Hospital Privado, y con ella estamos conversando el tema. Bueno, ¿qué hacer ante la aparición de manchas solares, como le dicen, lunares? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos alguna lesión que no estaba nueva o que cambió, como hablamos recién del ABCD, o que nos llama la atención, hay que consultar con un especialista, con un dermatólogo. ¿Qué le recomendamos a los pacientes? El autoexamen, o sea, una vez al mes, mirarse al espejo, revisarse la piel, los genitales, cuero cabelludo, y mirar si aparece algo nuevo o si está todo en orden.
y una vez al año una consulta de rutina con un especialista en dermatología. Está bien. Yo me había notado cada cuánto realizar un control o una consulta y vos ya acabas de definirlo. El tema de la edad es un tema interesante para las personas mayores porque casi todos los factores de riesgo se incentivan con la edad, ¿no? Es decir, alcohol, tabaco, alta presión, obesidad. En este caso, ¿la edad aumenta el riesgo del melanoma? Con respecto a la edad, si bien sabemos, ¿no es cierto?, que el melanoma es una entidad prácticamente rara en los niños, ¿no es cierto? Es raro de ver melanoma en los niños, sí que puede haber uno que otro caso aislado, pero no es lo más común de ver, ¿sí? El riesgo de melanoma aumenta, sí, en la vida adulta. Pero a diferencia de otros cánceres de piel, como usted dijo recién, es más común a medida que pasa la edad tenemos más factores, más riesgo de tener algunas patologías. El melanoma es una entidad que se ve bastante en población joven, ¿sí? Incluso es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres entre 25 y 40 años de edad, ¿sí? Entonces, si bien lo vemos en pacientes grandes, tenemos que tener en cuenta que es el cuarto cáncer más frecuente entre los 25 y los 40 años, sobre todo en las mujeres. Sí, lo que hay que saber, como hablamos recién de los factores de riesgo, que el riesgo lo adquirimos cuando somos niños y adolescentes, cuando hablamos esto de las quemaduras, ¿sí? Porque generalmente vamos a ver que las quemaduras solares que hemos tenido aparecieron cuando fuimos chicos y en la adolescencia, pero ese riesgo nos va a pasar factura en la vida adulta. No necesariamente muy mayores, pero como dije recién, pero hay una población de gente joven que puede ser pasible de tener un melanoma. Claro, que por lo que estás diciendo, Florencia, no se salva a nadie. Es decir, de joven o de viejo podés contraerlo. El melanoma por ahí decimos que es como un cáncer de piel un poco traicionero, ¿sí? Porque no es el típico que afecta a pacientes mayores, puede tener también un comportamiento bastante errático, puede ser muy noble en algunos pacientes y en algunos pacientes puede ser muy, muy dañino. Entonces, es por eso que es muy importante esta entidad y apuntamos siempre como dermatólogos al diagnóstico temprano. Claro. Y lo que tenemos de ventaja, a diferencia de otras especialidades, que al melanoma, a la piel la tenemos a la vista, ¿sí? Entonces, eso nos facilita ver si una lesión no está cambiando o demás. Me salgo un poquito del libreto original, porque a mí me ha pasado por vivir en la costa atlántica, que mucha gente que vive en la costa atlántica tiene un solo momento para estar en la playa, porque trabaja de entre las 12:30 del mediodía y las 2:30 de la tarde. Es ahí cuando van a la playa. Sí. Muchos de mis amigos me dicen, mira, yo me cuido con el sol, pero es la 1, las 2 de la tarde es la que puedo ir. Me pongo una blusa o me pongo una camisa, me pongo un sombrero y con eso me salvo. ¿Es tan así? Bueno, en realidad el horario es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, este amigo tuyo más puede ir a la playa a esa hora, pero lo que debería es estar bajo la sombra. Una sombrilla. Claro, porque ¿a qué va? No alcanza con la blusa o la camisa. En realidad, y el sombrero, claro, no alcanza. Dentro de las cosas dentro de las medidas que proponemos es siempre, primero buscar la sombra, ¿sí? Después ropa, ¿sí? Camisita, sombrero de ala ancha, uso de anteojos y como tercer medida el protector solar, ¿sí? A lo que voy es que esta persona puede ir a la playa, puede ir a la pileta si quiere, si es el único momento. Pero, digamos, ¿a qué va? ¿A broncearse? ¿O porque puede meterse el agua y aspirar la sombrilla? Eso sería una forma inteligente de cuidar su piel en el futuro. Si es el único momento que tiene y eso le da confort o se siente bien, que vaya, que se remoje y que vaya a la sombrilla. De esa forma sería la forma de que lo disfrutara en forma sana. Está bien. ¿Cómo hacen ustedes el seguimiento de las personas que están sufriendo de melanoma? El seguimiento del paciente con melanoma, bueno, es variable de acuerdo al estadio en el cual se encuentra, ¿sí? Pero más que todo el paciente con melanoma, por ahí hay muchos que tienen muchos lunares, ¿sí? Y tener un melanoma
es un factor de riesgo para tener un segundo melanoma. Entonces, estos pacientes, sobre todo si tienen muchos lunares, además de tener el melanoma, le hacemos un control dermatológico en vez de una vez por año, como dijo Vero, le hacemos 2 veces por año, incluso 3 veces por año o 4 veces por año, ¿sí? Y hay pacientes, hay un grupo selecto de pacientes que aún no teniendo melanoma tienen muchos lunares y tienen un síndrome que se llama síndrome nevodisplásico, que a ese grupo de pacientes le ofrecemos hacer un estudio que se llama dermatoscopía digital, que consiste en hacer fotos del cuerpo, seleccionamos algunos lunares que creemos que son un poquito más riesgosos, no malos, pero más riesgosos, y a eso le hacemos una foto, y una vez por año lo controlamos al paciente con unas fotos dermatoscópicas digitales. Está bien. Sí, es un grupito selecto de pacientes. Muy claro, está bien. Otra pausa, menos de 1 minuto y estamos de vuelta. El tema de hoy es el melanoma, el cáncer de piel, y estoy con la doctora Florencia Pascualini y la doctora Verónica Reyes, ambas del staff del hospital privado, tratando sobre el tema. Y la pregunta es, ¿cómo es el examen dermatológico que ustedes le hacen al posible paciente de tener un melanoma? Bueno, el examen dermatológico es bien sistematizado, o sea, tratamos de revisar toda la piel. El paciente se coloca en ropa interior y revisamos toda la piel, entre medio de los dedos, palmas, plantas, cuero cabelludo, con el ojo desnudo, o sea, a simple vista, y como les contamos recién, a través de un aparatito que se llama dermatoscopio, que tiene luces polarizadas y aumento, y vemos un poquito más allá de la piel. Entonces, ¿qué son luces polarizadas? Son luces LED que hacen que podamos ver más allá de la epidermis, que es la capa superficial. Entonces vemos distribución del pigmento y ciertas características que nos permiten ver más allá y ver si una lesión sospechosa o no. Pero la idea es esa, examen clínico y con el dermatoscopio completo. Un paciente viene por acné, rosácea u otra patología, aprovechamos la consulta y revisamos toda la piel. Eso es lo correcto. Una persona aparece con un lunar de más de 6 milímetros, como dijiste vos antes, y hay que hacer cirugía. ¿En qué consiste esa cirugía? Tratamos de que una lesión sea sospechosa, sacarla en su totalidad, o sea, extirpación completa. Biopsia se reserva en casos muy puntuales cuando no es posible la extirpación completa. Una extirpación, que es una cirugía ambulatoria en general, en el consultorio de prácticas, con anestesia local y con márgenes mínimos. ¿Hacen también criocirugía con los lunares? No, la criocirugía es una técnica que usa nitrógeno líquido y congela y destruye el material. Ajá. Quema. Nosotros acá necesitamos sacar la lesión y mandarla a anatomía patológica para analizarla. Entiendo. Y sacarla de manera completa para que el patólogo, que es el médico que va a analizar, verla en su totalidad. Está bien. O sea, eso está bien lo que dice ella, porque si alguien le ofrece criocirugía como tratamiento de un lunar, bueno, a nuestro criterio nos parece que no es correcto, ¿sí? Porque estamos quemando algo que no sabemos qué puede llegar a ser. Porque el diagnóstico definitivo lo va a dar la anatomía patológica, que es cuando después de la cirugía lo mandamos a analizar, que nos va a confirmar el diagnóstico. Está bien. Hablando de lesiones, porque por ahí no se queman algunas verruguitas o lesiones, por ahí la gente confunde que no es una lesión sospechosa. Una lesión sospechosa de melanoma se saca, no se quema. Claro. ¿Qué tratamiento se sigue después de la cirugía? En cuanto al melanoma, sí. Eso va a variar mucho, ¿sí? De acuerdo a las características histopatológicas que tuvo ese melanoma, ¿sí? Puede ser que el paciente no requiera más nada o solamente una ampliación de la cicatriz, ¿sí? Puede ser que requiera la ampliación de la cicatriz más un estudio que se llama biopsia selectiva del ganglio centinela, ¿sí? Explica eso, por favor, porque eso es, doña Rosa que está ahí sí. sí fue, si no. Eso es una técnica, sí, quirúrgica, que nosotros no lo hacemos los dermatólogos, sino que en el hospital lo hace el servicio de cirugía general, y busca, con esta técnica, buscar el ganglio de haberse ido el lunar fuera de la piel, cuál sería el primer ganglio donde se iría, ¿sí? Esa sería a un grupo de pacientes los que se le podría ofrecer. Y el resto de los pacientes, la clave está en los controles dermatológicos y seguramente a un grupo de pacientes les vamos a pedir ecografías, tomografías, análisis de sangre, ¿sí? Dependiendo en qué lugar se encuentre su melanoma inicial. Está bien. Esa musiquita significa que se termina el programa, pero 20 segundos nada más para esta pregunta de la jovencita que toma sol, se le produjo el melanoma,
la operaron del melanoma y ahora quiere seguir tomando sol. La pregunta es, ¿puede o no? Después de haber sido operada, no debe. No puede, ¿sí? O no debería, ¿sí? Y no solamente, el concepto es que no solamente esa jovencita, sino la jovencita que no tuvo melanoma tampoco puede, ¿sí? También. Repito esto, o sea, la idea es que disfrutemos en forma inteligente el sol, ¿sí? Queremos que vayan a la playa, que disfruten en forma saludable, ¿eh? No, ni la jovencita esa, ¿no? Porque tiene riesgo de tener un segundo melanoma, ni la amiga tampoco. Podría que la acompañe. Perfecto, muy claro. Gracias por haber venido al programa. Gracias, Un gusto. Hasta el próximo encuentro. Muy bien, terminamos acá y nos vemos el próximo miércoles exactamente a esta misma hora.